Pero hay una frase que me encanta, que la ha dicho Javier Milei muchas veces, y que es una frase que voy a copiarle, ¿vale? Voy a decirlo así directamente, nombrando al autor, Javier Milei, que de hecho la copia de Alberto Venegas Lynch, hijo. La frase es del libro de En defensa de los más necesitados. Esa frase es una frase que yo defiendo a muerte. Esa frase dice, si priorizas buscar igualdad frente a la libertad, no consigues nada de ninguna. Es decir, si priorizas la igualdad, no consigues ni libertad ni igualdad. Si priorizas la libertad sobre todos los demás principios, consigues mucha igualdad y consigues libertad. ¿Por qué? Porque si yo, para conseguir igualdad, tengo que cortarle la pierna a un atleta para yo ser igual de rápido que él, lo que estoy haciendo es perjudicarle a él. ¿Por qué? Porque estoy predominando la igualdad. Si priorizo la libertad, le dejo a él correr a su velocidad y yo ya me esforzaré para llegar a su velocidad. Es decir, la igualdad siempre corta, la libertad siempre aumenta. En resumen, si priorizamos la libertad sobre la igualdad, siempre conseguiremos muchísimo de ambas. Si priorizamos la igualdad sobre la libertad, no conseguiremos nada de ninguna. Entonces, sí, es verdad, hay muchísima desigualdad en República Dominicana y sí, está el pueblo español involucrado en ello. ¿Es culpa de nosotros? No. No. Es culpa de la intervención estatal. Entonces, filantrópica, puedes Filantrópica. responder a tu punto. Perdón, es que me cuesta un poco mencionarlo. Filantrópica, puedes responder tu punto. El fuego está Guri, prendido, ¿verdad? Y vamos a una darle a preguntita, Wilmer y a Guri. Tamara. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Esas inversiones que vienen de España vienen desde el Estado o vienen de por inversionistas privados que quizá quieren salir a ubicar y poner su dinero en un mejor lugar por el miedo a lo que está pasando con las alteraciones de los impuestos en Europa? Porque también tiene que verlo desde esa perspectiva. Tú sabes que muchas personas que tienen su dinero con todo esto que están haciendo, con el aumento de los impuestos, como lo es en Alemania, como lo es en otros países de Europa, entonces la gente prefiere tomar su dinerito e irse a un país donde le den garantía de inversión y que Vale, no lo hagan caer en falimento o mal. entiendo tu punto, entiendo tu punto. Tú supongo que te refieres a que los inversionistas españoles son privados y se están yendo a un país mejor. No. Donde le den Los garantía de. Exacto. Los países latinos, sin ninguna excepción, ni Javier Milei lo puedo tomar como excepción actualmente, y mira que es un país muy liberal, ni Javier Milei lo puedo tomar como excepción, ningún empresario español grande, multitrillonario, puede irse a un país latino pensando que va a tener mejores condiciones que en España. España es la mierda de Europa, pero es el oro de Latinoamérica. ¿Por qué lo digo esto? Perdón por sonar un poco ofensivo, pero No, no, no. sigue siendo un país mucho más libre que la mayoría de los países latinoamericanos. Javier Milei espero que dé su transición. Cuando dé su transición va a ser el país más libre del mundo. Pero por ahora, para un inversionista español privado, le sigue saliendo mucho más rentable cualquier país europeo porque utiliza el euro que un país donde utiliza el peso. El peso es una moneda que, tal y como dice Javier Milei, me la puedo pasar por el orto, me la puedo pasar por el trasero, me la puedo introducir por el ano, hacer que entre por todo el proceso anal, vomitarlo y seguirá teniendo el mismo valor, porque no tiene ningún valor el peso argentino. Entonces, No. hasta Te que voy no a se hacer dolarice una Argentina, observación, Guri. digo, Dentro de eso, hasta que no se dolarice Argentina, ningún país latino tiene la libertad de España. Y sí, República Dominicana puede ser un buen país con el cual invertir. Y eso no te lo puedo negar, ¿vale, Belkis? Eso, de hecho, entiendo tu sabiduría, entiendo tu comprensión del mercado. Pero hay un pequeño punto a entender, y es la ventaja comparativa de la que nos hablaba David Ricardo en 1817. Y es que la ventaja comparativa que tiene ahora mismo la economía de República Dominicana es mucho inferior a la ventaja comparativa que tiene un país europeo, cualquiera, totalmente, incluso Grecia, que es uno de los más pequeños, totalmente, totalmente, con España. totalmente.
Totalmente, pero yo lo que quería ponerte yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque Europa sigue siendo Europa, eso está más que claro, pero las condiciones, te lo estoy diciendo porque tengo amistades alemanes, que tienen una economía excelente, pero por las mismas cuestiones de las imposiciones económica, hasta te voy a revelar algo, se está hablando en Europa de que cuando el Estado cae en endeudamiento profundo como lo está Alemania, le van a hacer carga económica a los inmuebles que posee un individuo. Imagínate tú, yo tengo mi casa y viene el Estado y me hace una deuda de $500,000. ¿Tú crees que yo tengo seguridad en un país? Eso da miedo al ciudadano. Eso lo está pasando a Alemania. Alemania ahora mismo está en una transición difícil y eso se llama expropiación, si tú me lo preguntas a mí. Eso Vale, es actualmente, expropiación, de dicho de otro hecho, modo. he O estado sea, contactando con un millonario que trabaja conmigo en la fábrica para rellenar tiempo, porque se aburre, porque su vida es muy aburrida. He estado hablando con un millonario y me ha dicho que no quiere invertir en inmobiliaria porque actualmente en España estamos a menos de 4 meses, literalmente, de que se apruebe una ley de expropiación. Es decir, entiendo totalmente lo que estás diciendo a tal punto de que temo que eso pase. Temo que haya expropiación en Europa y eso está empezando en España. El punto A ver, principal, discúlpame. ¿Cómo es posible? Discúlpame. ¿Cómo es posible? así andan las cosas. Está bien que nuestro país es más pequeño, no pueden inventar, han intentado hacer de todo, aunque tú lo creas, también somos un país centro izquierda, en una España no se ha intentado de porquería. todo, ¿eh? Aclaro que en España no se ha intentado. No se ha intentado de todo, pero si vamos a sopesar todo lo que han aprobado en España, a nosotros al sol de hoy nos llaman tercermundista, pero para avanzar de la manera que ha avanzado España, yo prefiero quedarme en el tercero, ni pasar segundo, en el tercer mundo. Porque mira lo que pasa, mira lo que sucede. Han aceptado tantas leyes que lo único que han hecho es retroceder el país completo. Oye, tú decir públicamente que en 4 meses van a legalizar una ley de expropiación, oye, van a caer peor que Venezuela, peor que Nicaragua, peor que Cuba. Entonces, ustedes, tú que eres joven, yo sé que quizá le dan persecución, porque ese otro, eso se ve normal allá. Tú que eres joven, tienes que buscar y convocar, sea por internet, para tumbar ese gobierno, porque acuérdate que ¿cómo es el que tumbaron? Venezuela. El de Sí, Nepal, claro, claro. de Ah, Nepal fue un muchachito chiquito así como tú, jovencito, que lo tumbaron por esa sinvergüencería, por esa Sí, sinvergüencería que estaban haciendo. pero lo Entonces, de Nepal fue un caso diferente, ¿eh? Porque prohibieron todas las redes sociales. En España, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, cualquier país latino, no se va a dar esta revolución hasta que a la gente no se le quite el circo. ¿Por qué? No sé si conoces la típica expresión de pan y circo. El pan y circo es te entretenemos, te damos lo mínimo para subsistir y jamás habrá revolución. Eso es lo que pasa en todos los países latinos, por eso aguantaron durante más de 25 años a los Kirchner en Argentina. ¿Por qué? Porque tenían pan y circo, tenían lo mínimo para subsistir y tenían un entretenimiento básico que en aquel entonces era la televisión. Hasta que llegó TikTok. Revolucionó el pensamiento libertario y Javier Milei triunfó. Ese es el gran punto, el antes y el después. ¿Por qué creo que España no va a llegar a eso, aunque de verdad se vaya a aprobar una ley en menos de 5 meses que permita la expropiación? Porque en un año se va a dar las elecciones. En un año la gente que ya tiene como meme el Pedro Sánchez, hijo de pu, no voy a decir la palabra entera, ¿vale? Como ya todos tienen como meme a Pedro Sánchez, hijo de pu, nadie lo va a votar. Entonces yo ya tengo la fe, la esperanza, como si fuera un ser divino en el cual no creo, en que Pedro Sánchez no va a salir elegido. Entonces, en el caso de que salga, yo me voy a ir a Nueva Zelanda y voy a dejar a España pudrirse. Pero como tengo la esperanza de que no se va a ir, de que no va a pasar esto, me quedo aquí. Porque España va a ser un país no liberal, pero sí conservador. Guri, entonces, vamos a poner en cuanto a estos inversionistas, ¿tienen alguna conexión con el gobierno
o el gobierno le da algún incentivo para poder invertir fuera de España, por ejemplo, se le hace más fácil buscar un préstamo para invertirlo en otro país. Entonces, ¿qué tú crees que es? ¿Tú crees que puedan ser fondos privados de como se ha escuchado anteriormente, el mismo financiamiento que se ganan en la República Dominicana, van y lo reinvierten o lo guardan en lugares como España? Vienen esos inversionistas otra vez y van y vuelven y reinvierten en República Dominicana, básicamente un lavado de dinero. ¿Sería ese el caso? No te escuchas, estás mutado. Vale, yo tengo demasiados puntos en cuanto a eso. ¿Me Vale. permitís? No sé quién sea el admin de este directo, supongo que es Relevo. No, habla, ¿Me habla. permites, Relevo, ponerme un poco técnico en este punto? Dale, ya estamos en el tiempo tuyo, olvídate de eso, vamos a romper. Vale. En el punto técnico, llegamos al punto en el que es verdad, por el populismo va a ganar la izquierda. Por el populismo, por la absoluta absurdez de la mayoría, va a ganar el populismo. Pero te voy a dar yo mis argumentos por los cuales no debería ganar la izquierda, por ende no se debería expropiar la propiedad privada y por ende nunca llegaríamos a Venezuela. Te voy a poner los puntos por los cuales los países más ricos del mundo, supongo que todos sabemos aquí que son los países nórdicos, no son socialistas. Os voy a poner los puntos aquí, ¿vale? Los tengo por aquí guardados todos, ¿vale? Que son la renta per cápita, un momento, ¿eh? Esto no, esto tampoco, esto tampoco. Vale, los países que están en top de la propiedad privada, podemos ver en los que ellos, en países top de la propiedad privada, están Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda y Dinamarca. Recordemos que Dinamarca, ahora os voy a poner el dato, ni siquiera tiene salario mínimo, ¿vale? SMI. Aquí lo tenemos. Finlandia, ay no, este no es. ¿Qué? Ahí, Finlandia ni siquiera tiene salario mínimo. Es decir, Finlandia son los países en el top de la propiedad privada. Son países que ni siquiera tienen salario mínimo. Son países top en el doing business, que de hecho ahora te voy a poner. Déjame buscarlo. Ahí está. Vale, y para que entendáis lo que es el Doing Business, es el ranking del Banco Mundial que media qué tan fácil es abrir y manejar una empresa en un país. Es decir, si en un país es fácil tener una empresa, estás en el Doing Business. ¿Cuáles países están en el Doing Business? Pues podemos ver a Nueva Zelanda, podemos ver a Suiza, podemos ver a Finlandia, podemos ver a un montón de países en el top del Doing Business. Es decir, aquí os he puesto una definición para tontos, que es el ranking del Banco Mundial que media qué tan fácil es abrir una empresa en un país. Es decir, si los países más ricos y los países que mejor defienden la propiedad y los países en los que es más fácil abrir una empresa son todos los países más ricos del mundo, podemos asumir que si es más fácil abrir propiedades, abrir empresas y abrir negocios en un país, ese país es más rico. Y yo creo que hasta ahí no hay ninguna duda. Entonces, ¿cuál va a ser la duda de que el liberalismo es la solución para un país próspero? Os acabo de mostrar los datos. Entonces, Guri, como tú dices, es más fácil hacer negocios en esos países. ¿Cómo interviene el gobierno en esas entidades privadas? ¿Cómo intervienen ellos? ¿Sabes cómo intervienen? Simplemente en forma de impuestos para autofinanciarse. Es decir, el Estado simplemente se limita, como decía, de hecho os voy a enseñar aquí el libro. Muy interesante los datos. Él es muy aceptado, este chico, en sus temas. A mí me encanta escucharlo porque tiene muy buenos datos. Vale, aquí lo tengo.
Tal y como decía Frédéric Bastiat en el libro de la ley, que es un libro que me estoy releyendo, por eso el post-it, ¿vale? Esto, no penséis que es porque me lo estoy leyendo de cero, es porque es otra vez que me lo estoy leyendo para reafirmar y para reafirmar ciertas ideas. Tal y como dijo Frédéric Bastiat en el libro de la ley, el Estado solo se debe encargar de hacer cumplir la ley. ¿En qué influye el Estado de Finlandia, que ni siquiera tiene salario mínimo, en los impuestos? Solo influye para hacer cumplir la ley. Es decir, es un Estado, como ya os he mostrado antes, de hecho os lo voy a mostrar ahora otra vez para reafirmar otra vez y que lo podáis entender, que ni siquiera tiene salario mínimo, ¿vale? Finlandia ni siquiera tiene un salario mínimo establecido por ley. Es un salario que se establece por los sindicatos privados que deciden junto al trabajador y al empresario cuáles son las mejores condiciones y cuál es el salario mejor para cada uno, haciendo que el salario sea casi el doble que en España. Yo en la fábrica estoy cobrando 1.200, 1.300 o 1.500 aproximadamente euros. En Finlandia, sin un salario mínimo por ley, se cobra 2.124 euros de media. Es decir, sin un salario medio, sin un Estado que imponga su tontería de por medio, los trabajadores como yo, clase obrera, cobramos mucho más. Yo creo que con esto se aclara bastante el dato. Sí, claro. Uri, yo sé que tú tienes una información hoy muy interesante y quiero que por favor comiences a dárnosla porque la verdad que estamos necesitados de saber los acontecimientos reales en Venezuela. Tengo entendido que tú sabes de cosas interesantes sobre Maduro y me encantaría que comenzara Vale, con tu primero de tema. todo, sobre Nicolás Maduro, una cosa que nos va a entristecer a todos. Jamás cayó una bomba en la tumba de Chávez. ¿Qué? Es una cosa que a todos nos va a entristecer. No cayó una bomba en el punto central de la tumba de Chávez, cayó a 500 metros donde había una base militar. Jamás cayó una bomba destinada a Chávez. Ojalá me hubiese encantado, como discurso era precioso, pero no podemos comprar eso. Cayó en una base militar que estaba a unos 500 metros. Lo que pasa es que algún vecino que debía estar por ahí debió ver que cayó una bomba cerca y dijo, ¡wow! Han tirado una bomba donde Chávez. Y no, lamentablemente, y me entristece, la tumba de Chávez sigue intacta, ¿vale? Como dato curioso lo podéis buscar. Muchas fuentes os dirán que sí, que cayó donde ese lugar exacto y lo podéis buscar y seguramente os saldrá que cayó exactamente en esa ubicación. No, no cayó en esa ubicación, cayó a unos 500 metros. Lo que sí podemos decir, murieron muy pocos inocentes. La mayoría de los que fallecieron en dicho acto fueron defensores de la dictadura bolivariana, sobre todo miembros cubanos que estaban defendiendo el régimen venezolano. ¿Vale? Eso es un dato que podemos dar. Otra cosa que podemos dar para los estúpidos, los bobos que digan, es que Estados Unidos se quiere quedar con el petróleo. Pues tengo un dato aquí, de hecho guardado, y ahora os voy a mostrar en pantalla muy concreto, que no, que jamás se quedó con eso. Podemos ver que Venezuela es uno de los países con mayor reserva de petróleo. Eso es cierto, es el país con mayor reserva de petróleo. Entonces la gente podría decir, wow, entonces Estados Unidos se quiere quedar con ese petróleo. No, nunca jamás. Es más, miremos el top de países que vendían ese petróleo. Vale, ay no, perdón, me he equivocado de dato. Venta, ahí. Podemos ver que dentro de los países que más vendían petróleo, a pesar de ser Venezuela la que más petróleo obtenía, podemos ver que Venezuela no entra ni en el top 20
de países que más vendían petróleo. Podemos ver a Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, Irak, Canadá y en venta Estados Unidos, India, Japón y Corea del Sur. Es decir, Venezuela, aunque fuera el país con la reserva de petróleo más grande del mundo, era el país que menos petróleo vendía dentro del top 10. En resumen, no se veían beneficiados por ese petróleo que ellos mismos tenían. Por eso es que no les debe importar a los venezolanos que les roben el petróleo, porque tampoco lo estaban usando. Recordemos que tenían un apagón diario aproximado de mínimo 5 horas diarias de gas. Guri, pero ¿y qué tú opinas o qué sabes acerca del tema de Donald Trump ahora queriendo apoderarse de lo que es Groenlandia? ¿Crees que sea por sus recursos? ¿Crees que él está tratando de hacer, tal vez no como una especie de monopolio para no obtener petróleo de otras partes? ¿Qué opinas acerca de eso, si sabes del tema? Vale, si no mal recuerdo, Groenlandia actualmente forma parte de Dinamarca. Sí. Vale. ¿Qué pasa con Dinamarca? Que está muy cerca de Rusia. Si Rusia consiguiese conquistar Dinamarca, que está súper cerca, conseguiría ese terreno tan cercano a Estados Unidos que sería Groenlandia. Por eso ahora Donald Trump está diciendo, ¡hey! Este terreno totalmente desértico y helado tenemos que apropiarlo, porque si Rusia conquista Dinamarca, se quedan con esto. ¿Aquí qué puede hacer Estados Unidos? Puede hacer algo parecido a lo que quiere hacer Javier Milei con las Malvinas. Recordemos que quien se apropie de Groenlandia y del Polo Sur son aquellos que se apropian tanto de las Malvinas como de Groenlandia. Supongo que Donald Trump no quiere que Groenlandia sea Argentina. No vendría muy bien un país hispanohablante tan cercano de un país angloparlante. Entonces, debe querer militarmente, esto ya es intuición mía, aviso desde un inicio, es toda intuición mía. Creo yo que no quiere un país hispanoparlante tan cercano a un país angloparlante en la zona norte. En la zona sur todo bien, pero en la zona norte ya se complica porque sería el primer país del mundo, en la primera zona del mundo, en tener una zona norte hispanoparlante sin contar en España, que es de Europa. Y eso puede afectar a la soberanía nacional estadounidense. Entonces, ¿qué quiere Donald Trump? Quiere darles el paso a los groenlandeses a autodefinirse como estadounidenses, a cambio de un módico precio que tengo entendido que eran $100.000. Entonces, Belkis, que creo que quieres hablar, pues ahí tener tu paso. Está silenciada, Belkis. Ok. Una pregunta, Guri. ¿No crees tú también que eso tiene una composición también geoestratégica? Geoestratégica en el sentido que ya exponías antes, que si el gobierno americano, y tú sabes que hay mucho para eso de el tráfico de mundial, por ejemplo, el canal de Suez, que está bajo siempre con problemas para conectar el continente Asia y todo lo que tiene que ver con eso hay un componente geopolítico, geoestratégico, entiendo yo, porque de hecho a veces se puede, a veces no se puede, y se tiene que bordear casi el planeta para de A ir a B. O sea, con esto quiero decir, también creo que por ahí hay un componente geoestratégico, creo que por ahí hay un componente global, o sea, para el que tiene la hegemonía vas a tener el mercado, vas a conectar el planeta. Eso también tiene algo que ver con eso, de acuerdo a mi punto de vista, ¿no? No sé si te has dado cuenta que esto no solo se queda en eso. El canal de Panamá, el canal de Suez que está indeciso, más Groenlandia, que es estratégicamente cuando está descongelado, es un paso y eso hay que reconocerlo también. La geopolítica está siendo utilizada en todos los niveles
y el que tenga la hegemonía va a tener el desarrollo. Tú lo sabes cómo es que funcionan esas políticas. Vale, Uri, Belkis, perdona, antes de te contestar, quiero Uri, poner un punto a Belkis, que es que tenga en cuenta siempre y en todo lugar, sin ninguna excepción, la ventaja comparativa. Voy a Uri, explicarte la ventaja comparativa. Uri, Si ¿me escuchas? pongamos... Sí, ahora voy contigo, No, no, filantrópica. solamente que vamos a decirle a los que nos están escuchando antes que tú des tu exposición, que compartan el live porque está muy interesante lo que estás diciendo, que le den like y que comenten, ¿ok? Sigue ahí diciendo lo tuyo. Sí, excelente. Vale, vale, Belkis. Trago y... Vale, ahora, Belkis, te quiero decir como punto principal, ten en cuenta siempre y en todo lugar la ventaja comparativa de David Ricardo. Vale, ahora vosotros diréis quién es David Ricardo porque tengo que tener en cuenta esa cosa rara llamada ventaja comparativa. Te voy a explicar una cosa simple. David Ricardo escribió un libro en 1817, ya veis, no es reciente, casualmente, en el que explicaba que los países se benefician del comercio externo sin importar si son buenos o malos. ¿Qué tiene que ver esto? Pues es muy importante. Te voy a explicar. Si España es un país excelente creando jamón, bueno, ahora mismo estoy comiendo lomo, ¿vale? Pero imagínate que es un país excelente creando jamón en gran cantidad y de gran calidad. Pues significa que al ser gran cantidad y de gran calidad, puede venderlo barato a Francia. Como curiosidad, Francia se beneficia de comprarnos un jamón barato y bueno y nosotros nos beneficiamos de vendérselo, haciendo así que Francia lo pueda revender a Alemania y beneficiarse ellos y reinvertir ese dinero en hacer baguettes. Y hacen baguettes de gran calidad. ¿Qué significa eso? Que un país tan inútil como Francia, en este caso porque los odio personalmente, pues Francia, en este caso tan concreto, se estaría beneficiando del comercio español para vendérselo a los alemanes a un precio más accesible y ellos también beneficiarse de la ventaja comparativa. Es decir, todos los países se benefician del comercio externo, incluso aunque no sean mejores en nada. Eso es una teoría muy concreta. Entonces, esto lo puedes abarcar a todos los lados. Si Groenlandia es el mejor haciendo copitos de nieve, cosa al azar, puede verse beneficiado Estados Unidos. Y en el caso de que no sean mejores en nada, pueden darle un transporte más cercano a Estados Unidos para vender a Europa. Así es, tiene mucha razón. Y es así como la ventaja comparativa de David Ricardo de 1817 beneficia a todos los mercados de todos los países, incluso aunque no sean mejores en nada. Siguiente pregunta. Ahora bien, me encanta. Está hablando de estos términos geopolíticos porque es importante poner en contexto a los dominicanos que a veces pensamos que nuestro mundo termina en las fronteras marítimas y ahí es que inicia el interés nacional. Por ejemplo, la República Dominicana, como explicaba antes, está siendo vista desde diferentes partes del mundo. Solo hay dos países latinos que les debe afectar el tema marítimo y son Bolivia y Paraguay. El resto que tienen playa no les debe afectar. Los que tienen playa, ¿por qué no? Explícame. No digo, los que tienen playa les afecta el tema marítimo. Los que no tienen playa, como Bolivia, pues se tienen que afectar. Bueno, pues estos están aislados, es como Suiza, no le molesta la playa, pero Exacto. no le molesta la playa, pero sí recuerda que tiene marina y tiene dentro del océano, tú sabes, tienen parte marítima, cuidado, porque le toca aunque no tengan mares. Pero bien, lo que sí quiero decir es que en los temas geopolíticos y geoeconómicos, sobre todo, quisiera que nos dieras una explicación por lo menos de lo que está aconteciendo en Europa en estos momentos, económicamente hablando.
Vale, lo que no están teniendo en cuenta en Europa, supongo que es lo que todos entendemos. En Europa el gran problema es que estamos financiando la deuda con emisión monetaria. En idioma humano, ¿vale? Porque ahora mucha gente dirá, ¿cómo que emisión monetaria? ¿Qué es eso? En idioma humano estamos imprimiendo billetes porque según nosotros eso paga más. Es esa la estupidez tan grande que creemos. Vale, ¿cuál es el problema? Pongamos el hipotético caso de que un mono tenga un plátano y tú se lo quitas. Solo tiene uno. Si tú le quitas al mono ese único plátano que tiene, te va a arrancar la cabeza porque es el único que tiene y lo va a defender con uñas y dientes. Yo creo que hasta aquí todos lo entendíamos. Si todo solo tiene uno, lo va a defender. Vale, ¿cuál es el caso si el mono tiene 200.000 plátanos, está en una montaña gigante de plátanos y le quitas uno? Que quizá ni se entere y no lo va a defender. ¿Por qué? Ahí vamos directamente a la teoría del valor que desmentiría Karl Marx, ¿vale? Al fundador del comunismo. Porque ese plátano ha perdido valor para el mono, porque tiene demasiados. Exacto. Vale, si el mono ya no tiene valor por el plátano porque hay demasiados, debemos entender que nosotros venimos del mono y que para nosotros la moneda, si hay más, tiene menos valor. ¿No? Si solo tienes un euro, un dólar, un peso, lo vas a defender con tu vida si te lo roban. Pero si tienes miles, te va a dar igual uno. Hasta te vas a reír. Vas a pensar, qué pringado, me ha robado un euro. Me ha pasado. Vale, yo he estado con una bolsa de patatas, ha venido un tío, se la ha llevado corriendo y me ha dado igual. Me ha robado 2 euros. Hasta me he reído en su cara y le digo, pringao, que te ha llevado 2 euros. Me podría robar el móvil que tengo en el bolsillo, que son 2.000 euros. ¿Vale? Entonces, claro, es dependiendo del valor que le des a la moneda. El valor es subjetivo, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el gran problema que viven los países latinos? Que siguen creyendo que si imprimen millones de billetes, todos serán ricos. ¿Qué pasa? Que lo único que hacen es que la moneda pierde valor. Si todos tienen 2 millones de pesos, la Coca-Cola, en lugar de valerte un dólar, como aquí en España, que te vale un euro, te va a valer 2.000 pesos. Porque el peso habrá perdido valor. Esto tiene un cálculo económico que de hecho te voy a enseñar aquí en pantalla, ¿vale? Lo que los economistas te dicen es esto de aquí. No te vas a enterar mucho, pero lo que te dicen es que factorial es igual a precio del bien actualmente dividido del precio actual en el periodo base multiplicado por el 100%. En resumen, te dicen, wow, para saber la inflación, un momento que me voy a quitar este cálculo en la cara, ahí, lo que te dicen es, wow, para saber la inflación tenemos que ver el periodo de antes y el periodo de ahora y podremos saber, multiplicando por 100, cuál es el porcentaje que ha subido. Eso es una tontería, porque eso lo único que te dice es lo que han subido los precios, no lo que ha perdido el valor la moneda. Entendamos que no han subido los precios, sino que el valor de la moneda ha disminuido. Recordemos el plátano con el mono. ¿Cuál sería el cálculo correcto que jamás te van a enseñar en las universidades? Este de aquí, que de hecho tengo el cálculo apuntado en estadística, ¿vale? No es del todo así. Cambiad la Y por una T y te voy a explicar cómo funciona este cálculo. Os voy a dar una pequeña clase de economía, sobre todo para los zurdos de mierda que estén viendo esto de aquí, ¿vale? Ay, Guri, tremendo, tremendo este chico, Josué. Me encanta que lo haga porque... A ver si encuentro el cálculo exacto que lo debo tener aquí en las páginas. En la página 4, no, en la página... No. Es que tengo un montón de páginas de cálculo, ¿vale? Entonces, dejadme buscar exactamente en la página que es. Bueno, os voy a explicar resumidamente este cálculo, porque no encuentro el cálculo exacto que tengo aquí apuntado en mis apuntes. Recordad esto, ¿vale? Un momento rápido.
Recordad que a diferencia de los zurdos, yo sí tengo un montón de cálculo económico apuntado en mis apuntes, ¿vale? Tengo aquí el índice, aquí más teoría y más cosas, ¿ok? Entonces, a pesar de los zurdos, yo sí apunto cosas y sí memorizo. Entonces, recordemos una cosa. Recordemos que el valor depende de la emisión monetaria. ¿Qué es la emisión monetaria? Repito una y mil veces. Es la cantidad de billetes que se imprimen. Voy a mostraros este punto otra vez, ¿vale? Pensemos que hay una cantidad de dinero en todo el mundo, que es la M. Pongamos que hay 50 euros, 50 pesos, 50 bolívares, 50 cacatúas. Pongamos que las cacatúas son mi moneda de intercambio, ¿vale? A tomar por culo los animalistas. 50 cacatúas es mi moneda de intercambio. Hay una velocidad de esta moneda. Se imprime, pongamos, una cacatúa por día. Pero las cacatúas valen $50. Para llegar a esta cantidad de dólares para comprar una cacatúa, necesitaría 50 días. Es decir, la cantidad de dinero es multiplicado por la velocidad de dinero, que esto iguala a la nivel de producción de precios, por la tasa real. Aquí, a ver si encuentro el cálculo exacto y os voy a poner el ejemplo concreto, ¿vale? Aquí no, aquí no. Ahora os lo voy a decir entero, ¿vale? Os voy a decir el ejemplo con el que yo aprendí esto. Aquí lo tengo, ¿vale? Un momento. Para que veáis que todo esto es cálculo hecho a mano. Es oferta monetaria multiplicado de la velocidad de circulación del dinero es igual al nivel de precios por el número de transacciones. Para que lo veáis, os voy a poner otra vez este cálculo y os lo voy a explicar como si fuera una clase para niños pequeños, porque entiendo que vosotros no tengáis un conocimiento de economía elevado. Vale, el primero, oferta monetaria. Aquí pone cantidad de dinero, es lo mismo, ¿vale? Oferta monetaria por velocidad de circulación del dinero es igual al nivel de precios por el número de transacciones. Olvidad lo último. El producción real no es cierto, es número de transacciones. M por V igual a P por T, que significa, en el caso de vender 40 libros a precio de 15 euros, os voy a enseñar esto. ¿Acaso de vender 40 libros, lo voy a girar porque sé que si no, no lo vais a ver bien? Sí, está bien. ¿Lo veis bien? ¿Lo entendéis? No, entenderlo no tanto, pero verlo sí. Vio. Lo voy a girar. Ahí. ¿Lo veis bien ahora? Vale. Sí. En el caso de vender 40 libros a 15 euros, es T40, que son los libros, es decir, el número de transacciones sería 40 y el nivel de precios es 15. ¿Por qué? Porque cada libro, en este caso serían 40, vale 15 euros. Pusiéramos que el dinero circulando en esta economía es de 50. M, que sería la oferta monetaria, son 50. Ahora pongamos, en toda la economía hay 50 euros. Los libros valen 15. Hay 40 euros. Una regla de 3. Una regla de 3 básica. Lo que tendríamos que hacer es, en resumen, el nivel de precios, es decir, los 40 por los 15 dividido de los 50. 40 por 15, 600. Dividido de 50 igual a 12. Esto significa que cada euro en circulación ha estado en 12 manos distintas. Aquí ya podríamos hacer un cálculo económico que desmentiría la tontería zurda. ¿Por qué? Porque los zurdos no tienen en cuenta nunca, jamás la emisión monetaria. Ellos dicen, wow, los libros han subido de 15 a 20. Eso es una subida de un 20%. El cálculo correcto es entender por qué ha subido ese 20%. Y es
por ese cálculo de aquí. M por V igual a P por T. ¿Vale? Es la diferencia entre yo y los zurdos. Ellos ven las consecuencias, yo veo las causas. Y en la universidad pasa exactamente lo mismo. Ven las consecuencias, jamás las causas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Hugo Chávez, el ignorante en economía por excelencia en toda Latinoamérica, te decía, ¡wow! Si la gente tiene 2 euros, si la gente tiene 2 bolívares, imprimamos bolívares y todos somos millonarios. Y así tenemos a Venezuela. ¿Por qué? Porque nunca tuvo en cuenta este cálculo económico. Entonces, ¿cuál es la solución para la economía europea, latinoamericana, asiática, de Oceanía y de cualquier lugar del mundo? La menor emisión monetaria, la menor interacción del mercado en la economía, es decir, la menor interacción del Estado dentro del mercado libre. Y en resumen, la solución por excelencia es el liberalismo. Muy bien, muy buena exposición. Félix, ¿querías decir algo? ¿Tienen alguna pregunta, señores? Hemos educado aquí con Guri el día de hoy. Sí, no, hay que traerlo de vez en cuando. Yo ya te digo, aunque busques en TikTok, no vas a encontrar nadie. Discúlpame, Guri, es que yo ya mi tiempo, te agradezco la presencia, de verdad que nos trajiste en una clase muy buena de economía. Me encanta cuando tu presencia, porque siempre nos informa y nos pone en perspectiva para ver los acontecimientos, y qué bueno, Maduro pensó que lo había logrado. Pero sabes que yo creo que nosotros vamos a terminar por hoy el programa. ¿Qué le parece, compatriotas, compañero? Sí, ya llegó la hora, pero Tengo bastantes más cosas que mostrar, si me permiten. Es una cosita, es pequeño, resumida. ya, y luego nos despedimos. Ok, muchísimas gracias. Adelante, Guri. Vale, tengo que explicar a los venezolanos que entiendan que jamás hubo un bloqueo en Venezuela. Es más, mirad esto de aquí, ¿vale? Primero de todo, es verdad que la intervención estadounidense fue necesaria en Venezuela, porque sí, Venezuela fue un principal causante de la venta de droga en Estados Unidos. Primer dato que quería explicar. Segundo dato que quería explicar fue que sí, que Cuba tuvo un bloqueo, pero fue a causa de los 42 misiles de la URSS que entraron dentro de Cuba mediante la Guerra Fría. Si metes 42 misiles de la URSS, es normal que Estados Unidos te bloquee. Es más, solo lo bloquearon hasta el año 75. Aquí tengo el dato también, ¿vale? Para que lo veáis. Estados Unidos bloqueó a Cuba solo hasta el 1975, cuando Che Guevara perdió la vida, el bloqueo dejó de existir. Otro dato curioso que tengo por aquí. China jamás va a ser un ejemplo de comunismo. Tiene 55 millones de empresas privadas, 125 millones de autónomos, y toda la economía de toda China forma parte un 60% de PIB privado. Tengo entendido yo que lo privado es anticomunista. Otro dato que tengo por aquí, porque hoy vengo bastante preparado, esto ya lo he mostrado. Los países que mejor defienden la propiedad privada son los países nórdicos. Casualmente aquellos que presumen de ser socialistas. ¿Pero qué va a presumir de ser socialista un país que defiende más que nadie la propiedad privada? Entendamos que la fase socialista es la fase de Karl Marx, que presumía de empezar a expropiar las propiedades privadas y de redistribuir la riqueza. Pues aquí no se ven los números. Y otros números, porque tengo bastante cosita más por aquí. Recordemos que el capitalismo de Estado, por definición, encaja perfectamente con lo que es China actualmente. Y tengo unas cositas más, ¿vale? Es muy resumido. A ver qué tengo por aquí. Bueno, sí. Nada, ya en general lo más resumido ya lo he explicado todo. En resumen,
China no es comunista, es capitalista de Estado y es un gran ejemplo de éxito capitalista. Es más, Hong Kong es una excepción dentro de China, una excepción que fue parte de Estado de Inglaterra y cuando se unió a China no quisieron quitarle sus privilegios liberales porque incluso sin tener banco central es la parte más rica de China. Los países nórdicos son el top 1 en doing business, son el top 1 en defensa de la propiedad privada e incluso Finlandia ni siquiera tiene salario mínimo y es un grandísimo ejemplo de liberalismo económico. Y todos los países que se acercan al supuesto socialismo colapsan y no por un supuesto bloqueo, sino que por yendo a la definición de bloqueo, que de hecho la tengo aquí, la definición de bloqueo y de embargo, podéis entender que socialismo es un embargo dentro de las propias empresas estadounidenses y no un bloqueo. Recordemos que un bloqueo sería rodear la isla o el país de militares impidiendo cualquier importación. Sin embargo, Cuba no es que no permitiera ninguna, o sea, no es que no tuviera importaciones, sino que el propio país no las permitía. Veamos un momento. Veamos este dato de aquí. Cuba busca prohibir importaciones de alimentos y sanidad. Dato curioso. En resumen, los países socialistas nunca tuvieron bloqueo. Cuba y Venezuela jamás tuvieron bloqueo. China nunca fue comunista y los países nórdicos fueron un grandísimo ejemplo de liberalismo. Entonces, zurdos, no debatáis más. Esto lo tomo como un game over. Gracias por tu tiempo. Muy bueno. Belkis, está silenciada, Belkis. Sacad captura de todo lo que os he mostrado. Si me lo queréis pedir, os lo vuelvo a mostrar y sacáis captura de todo. Excelente, Guri. Después lo vamos a hacer porque es interesante, lo vamos a dejar colgado. Muchísimas gracias, chicos. Yo me voy a despedir porque hay asuntos. De verdad que sí. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima entrega. Guri, te tendremos en otro momento para que te desplayes y nos dé informaciones de alto valor sobre la economía y la geopolítica. Tengo más cosas. Sin más nada, pásenla bien. Chaito, filantrópica. Chao, relevo. Bye, bye. Chicos, pasen buenas.